Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy engrosamos nuestra lista de técnicas de costura. Quédate conmigo hasta el final de este tutorial. En este canal hemos visto ya varias formas de coser cremalleras. Hemos visto cremalleras insertadas, cremalleras invisibles, las cremalleras corrientes que todos hemos cosido en alguna ocasión. Bueno, pues he encontrado una forma de coser cremalleras que creo que te va a gustar. Para mí hasta ahora es la forma más sencilla de hacerlo. Consulta estos vídeos de los que te estoy hablando en la pantalla final de este tutorial. Te voy a dejar ahí un enlace, también te dejaré otro enlace en la casilla de información y no te pierdas paso a paso esta técnica porque no puede ser más sencilla. Estoy segura de que te va a encantar. Vamos ya, manos a la tela. Pues imagina, por ejemplo, que esto es la parte posterior de una falda o es, por ejemplo, el costado de un pantalón donde queremos meter una cremallera. La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Vamos a enfrentar ambas telas. He elegido telas de colores fuertes para que se vean y una cremallera que debería de ir a tono con la tela, pero la he cogido en este color para que se aprecie bien. Bueno, pues colocaríamos la tela derecho contra derecho, uniríamos ambas piezas cosiendo hasta el punto donde iría insertado la cremallera. Colocamos aquí la cremallera, voy a hacer una marca en la tela, por ejemplo hasta ahí. Para unir ambas piezas empezamos cosiendo por aquí hasta la marca que hemos hecho en la tela. En este tramo utilizamos una puntada de 5 milímetros, una puntada larga, y a partir de este punto hacemos una puntada de retroceso hacia adelante y hacia atrás, unas cuantas puntadas, cambiamos el paso a 2,5 milímetros y seguimos cosiendo normalmente. Alineamos el prensatelas con el filo de la tela. Al llegar a la marca en la tela, cambiamos la puntada, elegimos una puntada de 2,5 milímetros, hacemos una puntada de retroceso y seguimos cosiendo hasta el final de la pieza. Una vez hemos cosido ahí, abrimos las costuras con la plancha. Esta es la parte donde hemos hecho la puntada de 2,5 milímetros y a partir de aquí tenemos esa puntada de 5 milímetros que es una puntada de hilvanado. Bueno, pues en esta zona es donde vamos a colocar la cremallera, cuidando que el centro de la costura coincida con el centro de la cremallera. Te lo voy contando paso a paso, no es que sea complicado, es súper sencillo, pero no me quiero saltar ningún detalle para que luego en casa para ti también sea sencillo colocar una cremallera de esta manera. Volvemos del derecho, colocamos la cremallera justo en el centro de la costura y sujetamos con alfileres. A cada tramo donde vayas a colocar alfileres, verifica que el centro de la costura está en el centro de la cremallera. Y ahora en la máquina, con el prensatelas para cremalleras o cierres, empezamos cosiendo por aquí arriba, colocamos el prensatelas pegado a la cremallera, que eso lo vamos a notar con el dedo, y vamos cosiendo hacia abajo, un poquito antes de llegar al tope de la cremallera, como a medio centímetro, dejamos la aguja clavada, giramos la tela, cosemos por encima de la cremallera unas puntadas y volvemos a alinear el prensatelas con este lado y seguimos cosiendo hacia arriba. Y ahora no tenemos más que coger el descosedor o el abre costuras
y desde arriba, por la zona donde habíamos hecho esa puntada de 5 milímetros, vamos a descoser ese tramo. Retiraremos los hilitos y ya tenemos nuestra cremallera cosida. Es una cremallera con tapetas que queda oculta tras la tela. Si te daban miedo las cremalleras, con esta técnica tan sencilla seguro que lo pierdes. Espero que te haya resultado útil la información que he compartido hoy contigo. Si es así, dale a me gusta, compártela en tus redes sociales y síguenos por Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.